Le dice el Señor en Job 38, desde el versículo 1, repito. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza diciendo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Hoy vamos a leer todo el libro de Job. Son 40 y pico de... No, mentira. Yo quiero que le pongan sus pies, incline su rostro. Vamos a orar para comenzar. Grábese esto aquí, esto que le decía con lo que comenzaba el Señor. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Amado Padre, gracias, Señor, por un día más. Gracias porque te has placido en que vengamos, Señor, a adorarte. Te has placido, Señor, en que nos reunamos con nuestros hermanos a crecer más en ti, a adorarte juntos, en un sentir, Señor, en un solo sentir. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Y tu bondad, tu misericordia y tu gracia, Señor, me las has mostrado nueva también este día, Señor. Gracias por una nueva oportunidad, Señor, de estar junto a ti. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo entrego este servicio, Señor. Yo entrego, Señor, todo lo que aquí se vaya a decir, para que todo lo que se haga, sea de hecho, de palabra, sea hecho en tu nombre, Señor. Y sea hecho no como para la gente, sino como para ti, Señor. Pues queremos alabarte, queremos exaltarte y queremos adorarte con todo lo que hagamos y digamos, Señor. Padre, que lo que se diga aquí no venga de mí, no venga de hombre, sino que venga de ti, Señor, porque no es lo que queremos escuchar, no es lo que queremos decir, es lo que necesitamos oír, es lo que tú tienes que decir. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la honra, toda la gloria y una inmensa acción de gracias, Señor. Amén y amén. Y damos fuerte aplauso al Señor. Amén. Ya pueden sentarse, amados. Si alguna vez, si alguno aquí ha leído el libro de Job, es un libro que... Perdón. Ok. Si alguno ha leído el libro de Job, sabe que es un libro plagado que habla sobre el sufrimiento, sobre esa relación de Dios con tal vez con el dolor, o tal vez con lo débil que es uno humanamente, con lo frágil que somos humanamente, con lo ignorante que somos como humanos. Y trata también de la fe cuando todo te lleva a no tener fe. Yo creo que son como que las tres cosas que más me han impactado del libro de Job cuando lo he leído. Y hoy quiero ponerte en contexto de esto que leíamos hace un rato, que le contestaba el Señor a Job, porque conocemos al principio de la historia un Job próspero, un hombre próspero, tal vez el más próspero de su nación, el hombre más próspero conocido, pero también el hombre más justo y más bueno conocido. Una fe profunda, el hombre con más fe, el hombre más recto, el hombre, wow. ¿Qué le dice el Señor? ¿Has conocido a mi siervo Job? O sea, casi que mi siervo perfecto. Eso, bueno, si algo es imagen y semejanza, lo más semejanza es él. Tengo a Jesucristo y Job. Prácticamente le dice el Señor. Le dice Dios a Satanás. Pero también conocemos, cuando leemos más adelante, a un Job que lo va perdiendo todo. Sí, que empieza a experimentar sufrimiento, que empieza a experimentar dolor. Y es cuando le quiero hacer esta analogía, amados. Cuando usted tiene, ¿quiénes aquí tienen teléfono celular? Quien no tenga, vamos a orar para que
el Señor provea y tengas esté comunicado. Pero cuando se le daña el teléfono, lo más probable es que usted lo lleve a un técnico, ¿cierto o falso? Lo que, bueno, que el Señor ha prosperado en gran manera, lo botan y compran otro, aleluya. Pero normalmente tú lo llevas a un técnico a ver qué puede hacer. Pero imagínate, yo tenía un técnico de confianza, él se fue ya, pero cada vez que mi teléfono tenía algo, yo lo llevaba con los ojos cerrados a él. Pero estoy seguro que si me daban a elegir con ese técnico de confianza, que siempre daba la falla, o el que diseñó mi teléfono, el que hizo el teléfono, en ese tiempo, cuando yo tenía un Motorola, un Moto G. Pero si me daban a elegir entre él, que era mi técnico de confianza, o el creador del Moto G, el que diseñó el Moto G, el que sabe cómo funciona, probablemente yo iba a elegir al que diseñó el Moto G, porque yo sabía que ese me lo iba a poner como nuevo. Porque se lo hizo, ese sabe cómo funciona, ese sabe por qué estaba mal, o sea, es lo más común. Por eso, hoy quiero titular este mensaje como en las manos del que sabe. Amados, y el que sabe no es otro que Dios. Si alguien conocía a Job, si alguien conocía las virtudes, los límites, los talentos, los dones, lo que pudiera hacer Job, era Dios. Y les confieso que es uno, aunque no es mi favorito, es uno de mis favoritos, porque no importa lo que viniesen, este hombre siempre estuvo presente, que pasara lo que pasara, estaba en sus manos. Y ahora quiero que me acompañen, ya leímos esta parte del 1 al 4, y quiero que me acompañen aquí al 30 y... ¿qué? Perdón, se me va la 31, capítulo, el versículo 31. Ok. Job 38, en el mismo capítulo 38, pero vamos a adelantarnos un poquito más, porque el Señor le sigue contestando, a pesar, ya le he dicho la primera pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Si eres tan inteligente, pues házmelo saber. Pero y en el 31 continúa diciéndole: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o las estrellas? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Hablando aquí de la parte cósmica, de la parte del universo. Vamos entonces un poquito más atrás a este Job, que empieza de una u otra manera a cuestionar por qué le estaba pasando esto a Dios. Él decía: yo he sido recto, y yo reviso y me reviso y me reviso, y he cumplido tus mandamientos. Yo he venido todos los domingos a la iglesia, yo le doy pan al hambriento, no he dejado de profesar tu fe, no he negado tu fe, pero ¿por qué me pasan estas cosas? El Señor no se puso a contestarle. O sea, lo que vemos aquí es que el Señor en ningún momento le dijo por qué estaba sufriendo. El Señor en ningún momento le dijo: mira, yo es que pase que esto, que esto, que esto. No. El Señor simplemente le dijo, le reprochó, o no le reprochó, sino que lo dejó en su lugar, a hacerle ver quién es Él y quién es Él. O sea, quién era Job y quién era Dios. Y yo le voy a resumir más o menos cómo iba esa respuesta de Dios, porque no le voy a poner a leer desde el 38 al 41 y nada, no me voy a poner a leerlo eso. Entonces le voy a dar un pequeño resumen y dice: el Señor prácticamente le dice: tú no entiendes el por qué permito lo que está sucediendo. El Señor no le pone a explicarle cuáles son los conflictos cósmicos, cuáles son las consecuencias que acarrean los experimentos de rebelión. No se pone a explicarlos nada de esto. El Señor le dice: tú no entiendes el por qué permito lo que está sucediendo. Nada sabes del conflicto cósmico, del terrible experimento de la rebelión, de las cuestiones que están en riesgo en esta batalla. No entiendes ni entenderás tu sufrimiento, ni mis razones o mis propósitos. Solo confía, le dice el Señor.
Señor no se pone a explicarle sus razones. El Señor lo único que le dice, solo confía. Dice, tu vida está en buenas manos, en las mejores manos del universo. Tu vida, Job, está en las manos de tu Creador. Yo fundé los cielos, yo fundé la tierra, yo fundé el universo. El Señor habla de las Pléyades, está hablando de las estrellas, está hablando del firmamento. El Señor hizo todo esto. Y le dice, tú solo confía, porque si yo hice estas cosas, ¿por qué vas a desconfiar si estás en mis manos? O sea, métete en la cabeza, Job, el Señor le dice, que el creador de los cielos, que el creador del universo te tiene en sus manos. Que pase lo que pase, venga lo que venga en este mundo caído, tú, Job, estás en mis manos. Le dice, si tengo tanto poder para sustentar el universo y guiar el recorrido de las estrellas, como dice ahí, que guiaba a la Osa Mayor con sus hijos ahí hablando de las constelaciones, para guiar el recorrido de las estrellas, para que cumplan su senda que les tracé, ten la seguridad de que tu vida está respondiendo a un recorrido especial, a un recorrido celestial, un recorrido que viene del cielo, que es para tu felicidad eterna. Confía en Dios, aunque ahora no lo entiendas, le dice el Señor. Básicamente, desde el versículo 38, que es cuando el Señor empieza a responderle a Job su ignorancia, hasta se puede decir el capítulo 41, que después de eso es que viene ya la confesión de Job y su justificación, pero hasta por lo menos estos 2 capítulos, el Señor básicamente le dice eso. Tú no entiendes nada de lo que está pasando. Yo no me voy a poner a explicártelo. No sé cómo ese meme que dice, no lo vas a entender. Yo no te voy a explicar, pero tampoco lo vas a entender. O sea, el Señor le dice, tú simplemente ocúpate de confiar, de saber que estás en las mejores manos. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque el Señor es bueno. No sé ustedes, hermano, pero yo diría esto y yo, wow. Yo no sé cuánto aquí están pasando por un proceso, van a pasar por un proceso, están en medio de uno, acaban de terminar uno, o están terminando uno en medio de otro y viene otro, no sé. Pero es lo más normal de esta vida, lamentablemente. Es lo más normal de esta vida. Yo no estoy aquí para decirle, si tú estás en el Señor, te digo que el proceso no vendrá a ti, no vendrá. No. Yo no estoy aquí para decirle nada de eso, porque en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Confiad, que yo he vencido al mundo. El Señor no le dice, no, tranquilo, no te va, esos conflictos no te van a tocar a ti. Obviamente sí te van a tocar, pero el Señor dice, tranquilo, yo he vencido al mundo, confiad. Que es lo mismo que el Señor le dice aquí. Lo que Jesucristo le decía a sus discípulos, que más de 2000 años después traspola hasta nosotros. Lo mismo le decía Dios a Job, confiad, que ya yo he vencido todas esas circunstancias. Yo ya he vencido la muerte de tus hijos. Ya yo he vencido que hayas perdido familiares, que hayas perdido la riqueza. Ya yo he vencido esa enfermedad que te agrava, que te hace sufrir. Yo he vencido todas estas cosas porque estás en buenas manos. Esas mismas manos que crearon todo lo que usted ve al cielo y usted ve las nubes, usted ve ese solazo inclemente, ese sol, pero también ve la lluvia, ve el rocío de la mañana, ve todas estas cosas. Esas manos que diseñaron todo tan perfecto, que hace que salga el sol en la mañana y salga la luna en la noche, esas manos lo tienen a usted. Esas manos le dicen, confía que todo estará bien. Confía que tarde o temprano vas a tener esa felicidad eterna. Amén. Entonces, pero el meollo del asunto, el blanco aquí es,
chévere. Confiemos. El problema es de qué se trata esa confianza. Porque toda la vida hemos escuchado, confía en el Señor, confía en el Señor. Amados, dejarse en las manos del Señor, que es lo mismo que confiar, básicamente es esto. Cuando decimos estamos en las manos del Señor, es confiar. Confiar, no importa lo que venga, y confiar en el Señor es ser adoradores en espíritu y verdad. Y no hablo solo de cantar bonito, o de cantar, o de alabar, o decirle cosas hermosas al Señor. Cuando el Señor le decía a la mujer samaritana que estoy buscando, el Señor anda buscando adoradores en espíritu y verdad, no es más que decirle que el adorador es ese que se rinde a Dios. Y no en vano, y yo le decía, wow, Señor, qué buen momento de que el mundo o Dios necesita adoradores en espíritu y verdad, que en los grupos vida hemos visto cómo rendirnos a Dios. Y la única manera de rendirse a Dios es mediante la oración, es confiar en su voluntad, ¿verdad? Yo creo que orar es saber que Él tiene todo en sus manos. Por eso ahora vamos a ir a Job 1:20. Vamos a darle un paseo por Job. Yo les dije que íbamos a leer todo, pero... Y yo no miento, ¿oyeron? Yo no soy hijo de hombre... No, mentira, sí. Pero sí vamos a leer, vamos a darnos un buen paseo por Job. Ahí en Job 1:20... poniéndolo en contexto, conocemos a este hombre todo, que tenía todo, aparentemente tenía todo en la vida, tenía el favor de Dios, tenía todo. De repente le empiezan a decir que sus hijos, que mueren sus hijos, que muere. Primero le dicen que no, que acá que vino un desastre y acabó con tus ovejas, con esto, con todo tu rebaño, y solamente sobreviví yo para decirte esta mala noticia. Y no le habían terminado de decir eso cuando vino otro y le dijo, bueno, ahora yo estoy aquí es para decirte que se murieron tus hijos. O sea, vinieron mala noticia tras mala noticia. No sé si a ustedes les ha pasado como a mí, que reciben una mala noticia y dicen, no, bueno, pero voy a esperar una buena noticia, y viene otra mala noticia. Después viene otra mala noticia. No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado, hermano. Pero lo sorprendente de Job aquí, que aún en medio de esto, él dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, de aquí, y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quita. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto no negó Job el nombre de Dios. En todo esto siguió adorando, aunque la carne le decía, maldice, deja tu rectitud, ve a ver qué está pasando, busca venganza, busca esto, busca culpable. Él lo único que hizo fue rasgar su vestidura y a tomar una actitud de adorador, de sujetar lo que la carne le pedía al espíritu, de sujetarlo a lo que era la voluntad de Dios, que era aún así adorar el nombre del Señor. Y recordó que esto solo es por gracia. Por gracia vine a este mundo. Por gracia hoy me puedo poner una camisa. Por gracia tengo familia. Por gracia es mi paso por este mundo. Por mera gracia. Y por gracia soy salvo. Desnudo vine y desnudo iré al Seol. Todo lo que tengo lo dio el Señor. Es del Señor. Y si Él se place un día en quitármelo, bueno, es voluntad del Señor.
Amados, y esto mismo trataba de decirle el Señor Jesús, a la mujer samaritana y a todos los que lo oían, que es la adoración en espíritu y en verdad. Confiar en el Señor es saber que muchas veces vamos a sujetar la carne al espíritu. Muchas veces vamos a sujetar lo que nos pide el cuerpo o lo que nos presiona el mundo a lo que pide el Espíritu Santo, que no es lo que queremos. Créanme, no siempre el Espíritu Santo te va a guiar a donde tú quieres. Posiblemente yo hablo desde mi experiencia, muchas veces veo caminos, no, pero es que por aquí es, este tiene que ser, porque esto es de éxito, no, aquí es. Y resulta que me choco contra un tren, porque no hice caso a lo que me decía el Espíritu, porque no se parecía tan bien, no, era un camino como más roscoso, como más difícil, y no, el camino este se ve más fácil, más chévere, me voy por aquí. O muchas veces la carne me decía, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Quédate durmiendo, total, las cosas van a seguir igual mañana. El Espíritu me decía, anda y adora el nombre del Señor. Esto no se trata si tienes ganas o no tienes ganas, esto se trata de la voluntad de Dios. Esto no se trata de que es que no siento que tenga que ir, no siento, es que yo no siento que tenga que ir a la iglesia, yo me siento cansado, yo lo que siento es que tengo que quedarme durmiendo. Amado, esto no es sentimiento. Usted se levanta contento y lo más probable es que le den una mala noticia y usted se ponga molesto. Así de volátiles son los sentimientos. Así que no se trata de sentimiento, no se trata de tener o no tener ganas, se trata de la voluntad de Dios. Adorar es, métaselo en la cabeza, adorar es estar sujeto a la voluntad de Dios. Que cuando estés triste, ora. Cuando estés triste, adora. Canta. Cuando no te lo pide el cuerpo porque estás medio de valle de sombra de muerte, entiende que tu Señor está contigo también ahí adora. No es solamente cuando estamos aquí, no es solamente cuando están las cosas buenas, cuando venga el contentamiento, sino cuando vengan también las malas noticias, cuando vengan las noticias de muerte, las noticias de robo, las noticias de injusticia. Confiar, amados, es saber que Dios es tan sabio que ya hizo un plan perfecto, un plan muy perfecto para nosotros. Confiar es saber que Dios es tan sabio que así no lo veamos, hay un propósito en todo. Confiar es saber que Dios es tan sabio que aún en medio de nuestra insensatez y de malas decisiones, Él trata de enmendarlo todo. Porque si estás en tus manos, Él va a tratar de enmendarlo todo y hacer que aún en malas decisiones las cosas terminen obrando para bien. Y eso es lo que realmente quiere decir Pablo en capítulo 8 de Romanos, cuando decía, para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas obran para bien. Ese obrar viene del latín sunergio, que es lo que hoy conocemos la palabra de sunerge, de sinergia, que es como que las cosas de una manera, es como que todo lo va a envolver o va a hacer esa mezcla de aún de malas decisiones de nosotros para llevarla a obra buena, para los que son llamados y han decidido estar en las manos de Dios. Amados, confiar es como Job, ahí en el capítulo 12, versículo 25. Ya pasamos por el 1, vamos para el 12. He orado a mi Padre para que no pases por esto, Pedro, para que el diablo huya de ti y no pases por esto. ¿Eso le dice al Señor? No le dice. ¿Quién ha leído ese pasaje? El Señor le dice, yo he orado a mi Padre para que tu fe no falte, para que tu fe sea firme en este proceso. Porque lo que no sabía Satanás
Wow, papelillo. Gloria a Dios. Lo que no sabía Satanás es que estaba siendo parte del plan de Dios aún ahí, porque iba a zarandear a Pedro y lo iba a purificar. Jesús sabía que lo único que necesitaba era que confiara, porque todo lo que no necesitaba, todo lo imprudente de Pedro, todo ese Pedro que agarraba una espada y le mochó la oreja al soldado, el Pedro que salía diciendo yo mismo soy, pero al momento la verdad salía corriendo, el mismo Pedro que decía no, hasta donde vayas yo te seguiré, pero a la primera de cuenta lo negaba 3 veces. Todo eso iba a quedar en la zaranda. Y el Pedro ese de apacientas mis ovejas, el Pedro ese que su sombra, solo su sombra por donde pasaba sanaba enfermos, ese Pedro era lo que iba a pasar. Ese Pedro es lo que iba a salir de ese proceso. Y lo único que decía el Señor, que le dijo el Señor, yo lo único que necesito ahí es que tu fe permanezca. Confiar es como el Señor le decía a Job, yo lo único que necesito es que tú confíes. No le estaba diciendo a Job, yo necesito que tú seas el más bueno de todos. Yo necesito tú ahí, después que le da esa retalía de lengua, que en lo particular fue cuando yo me di cuenta del humor del Señor, porque hay que tener cierto grado de humor, porque todo ese libro el Señor le habla a Job con ironía, con sarcasmo, y hay que tener un humor bastante alto, un sentido del humor bastante alto para hablar así. Muchas cosas me daban risa. Pero el Señor le decía, no le dice esa retalía, compadre, yo no te estoy pidiendo que tú seas el más bueno, yo no te estoy pidiendo que seas perfecto, que esto. Yo lo único que le pedí ahí era confía, o sea, estate quieto, sigue confiando, sigue estando en mis manos, sigue siendo un adorador en espíritu y verdad. Sigue, Job, por favor, confiando en que soy el hombre más sabio. Y así como tú mismo le decías a tus amigos, no importa lo que yo haga, o sea, miren a los cielos. Créanme que no importa lo que ustedes hagan, nada de eso va a hacer lastimar a Dios. O sea, yo necesito que sigas confiando que yo soy lo más grande que existe. Yo necesito que sigas confiando que yo soy Alfa y Omega. Yo necesito que sigas confiando en este que es todopoderoso. En que tú mismo, este libro está plagado de hombres diciendo que es el Todopoderoso, pero es necesario que si crees que es el Todopoderoso, confiar en Él, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede. Es lo único que le dice el Señor. Y es lo único que Jesús le decía a Pedro en ese momento también, confiad. Yo lo único que voy a pedirle al Padre es que tu fe sea firme, que sigas confiando en medio de todo este proceso. Sigue confiando, Job. El Señor ni siquiera le había dicho ahí, tranquilo que yo te voy a restituir y vas a tener otros hijos y vas a tener, si antes tenía 1 millón de cabezas de ganado, yo tengo 2 millones, te voy a multiplicar todo esto. No, el Señor no le había dicho nada de eso, lo único que le dice, confía, tranquilo, yo soy papá, yo soy tu papá. Amén. Y eso, amados, también es estar en las manos del Señor. Es confiar que así como Jeremías le decía al pueblo de Israel en cautiverio, le decía, el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. El Señor sabe lo que te conviene. ¿Por qué dudas? Decía el salmista David, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y yo creo que una de las personas que yo más veo que pasó penuria, aunque él causó penuria, pero pasó bastante penuria, fue David. No solamente después de ser nombrado rey, cuando te nombran rey, tú lo que esperas es que, bueno, que me hagan una fiesta y esto, no. O sea, lo nombran rey, lo que le salió fue que, bueno, vamos a perseguirlo para matarlo. Esa fue la recompensa que le salió por nombrarlo rey. Entonces no solo eso, sino que uno de sus hijos también lo persiguió para matarlo. Y los salmos más hermosos los escribió en medio de persecuciones. Tal vez los escribió en las cuevas más oscuras, escondido. Y decía unas cosas como que, ¿por qué te abates, oh alma mía? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Decía en otro salmo, el más famoso. Ese que
No sé si su mamá, su abuela tiene abierta la Biblia, ese no podía faltar. Por lo menos mi mamá, esa Biblia ahí abierta, una Biblia grandísima. Y yo creo que la única página que conocía esa Biblia es donde estaba el Salmo 23. Que siempre estaba abierta ahí, era como un amuleto. Pero es el Salmo más famoso, decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice una cosa tan tremenda, y a mí nunca se me va, eso yo creo que es la parte que más me queda de este versículo, que pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque amén. O sea, es como que la certeza, la convicción de que ahí, no importa la circunstancia, también está Dios. Y sigue teniendo el control de todo. Y sigue teniendo el plan perfecto que una vez inició. Los planes de Dios son perfectos, son buenos. Como decía Romanos 12:12, los planes de Dios son buenos, perfectos y agradables. Son buenos, agradables, perfectos, como usted quiere decirlo, pero son buenos, perfectos, son agradables. Tienen un fin hermoso. Y esto tanto lo entendió Pablo, que no solamente le decía a los romanos eso, sino a que los de Corinto le decía: mira, yo estoy pasando por cosas tremendas. De hecho, tengo un aguijón en la carne que 3 veces le he pedido a Dios y no he visto respuesta. Tal vez le pidió más a Dios que el mismo Job, el mismo Pablo. Él le decía: pero el Señor no me dijo de por qué estaba pasando estos aguijones. El Señor ahí tampoco le dijo a Pablo por qué tenía estos aguijones en la carne, por qué tenía, tal vez algunos teólogos dicen que es una enfermedad, otros dicen que era otros dicen que era porque ese aguijón eran los falsos profetas o esta rebelión que se le estaba alzando en Corintios, su iglesia más amada y más preciada. Otros dicen que era la ceguera de Pablo. O sea, no especifica la Biblia cuál era este aguijón. Pero lo cierto del caso es que el Señor tampoco le especifica por qué estaba pasando esto. ¿Cuál era el conflicto cósmico que pasaba para que él tuviese este aguijón de la carne? El Señor simplemente le dice: bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se fortalece. O sea, somos como arena a sus pies, somos nada, así que lo único que podemos es bastarnos como Job en su gracia, porque yo sé que mi Redentor vive. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí, yo quiero que vayan a Job 12. Job 12, no revisamos. Ajá. Job 12:13 dice algo como: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si Él las envía, destruye la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Palabra de Job señalando quién es Dios, recordando quiénes somos nosotros enfrente de Dios. Básicamente, Dios caza al cazador. El cazador más pintado, Dios lo caza. Sea cosa como que a los que son mejores consejeros, Dios puede desaconsejarlos que metan la pata. Y vemos tanto, Dios puede hacer que hasta el mismo, creo que es Daniel Javif, ¿no? Se llama, famoso conferencista tremendo, creo que uno de los más famosos, si no el más famoso, de habla hispana. Y el Señor puede hacer, es tan poderoso, y Daniel Javif tan diminuto, que Él puede hacer que Daniel Javif se choque contra un tren y meta la pata. Y que todos los consejos que da no los haga. O sea, básicamente,
El Señor dice aquí que hasta a los jueces y se quedan rectos, hasta los pastores más pastores que tú le dices, oye pastor, gloria a Dios, la iglesia está creciendo, para la gloria de Dios, hermano, todo sea para Dios. Hasta eso, el Señor puede hacer que esos pastores se vuelvan tontos. El hombre más poderoso que en su momento existió en la tierra fue Nabucodonosor. ¿Y alguien sabe dónde lo puso el Señor? Como una bestia, como un loco a comer pasto. O sea, el hombre más poderoso, hasta ese el hombre más poderoso, fue tan diminuto delante de Dios que con solamente una orden, una palabra, lo puso a comer pasto, lo puso como un loco, como una bestia. Así de poderoso es el Señor. Y aquí es como recordando quién es el Señor y quiénes somos nosotros frente a Dios. Amados, confiar es entender eso. Una vez escuché a alguien diciendo, preguntando, yo no entiendo si dicen que Dios es tan bueno, ¿por qué hizo sufrir tanto a Adán por su pecado? Adán y Eva por su pecado. Pero también vi la respuesta de un pastor que admiro mucho, Sproul. Y el tipo se indigna tanto y que de verdad que es tremendo. Le dice que fue tan severo. Le dice severo Dios con Adán y Eva. O sea, a ustedes se les olvida quiénes somos nosotros frente al magnífico y todopoderoso Dios. O sea, esta gente, estos dos individuos, se atrevieron a desobedecer una orden del Todopoderoso, del Creador de los cielos, de su propio Creador. Se atrevieron a desobedecer esa orden, aún sabiendo que le habían dicho que la paga de eso era la muerte. Y usted me va a decir que el castigo fue tremendo, que más bien el Señor, el primer sacrificio que se habla en la Biblia, fue del Señor. El Señor mató animales para darle de vestir a Adán y Eva. Es el primer ejemplo de sacrificio, es el primer ejemplo de ofrenda. Lo hizo el Señor. Imagínate lo bueno que es el Señor, aún en medio de lo insuficiente que somos. O sea, no nos damos cuenta y aún tiempo después seguimos cuestionando esta cosa. ¿Por qué es tan malo? No, Señor, es demasiado bueno. Si usted y yo estamos aquí respirando, amados, eso es digno de gloria a Dios, porque realmente ninguno de nosotros merecemos estar vivos. Hace rato que la humanidad merecía estar extinta por tanta maldad. Hace rato que la humanidad merecía no existir, empezando por Adán y Eva. Y no bastó con eso, también seguimos retándolo, seguimos haciendo lo malo, aún teniéndolo ahí de cerca, diciendo no hagas eso, no hagas eso, y seguíamos retándolo, y aún así nos volvió a perdonar a través de Noé. Hace rato que Israel no debería haber llegado a Canaán, a la tierra prometida, ¿verdad? Y por amor a Moisés y por el infinito amor de Dios y su infinita bondad, ¿verdad? Que los perdonó y permitió que llegaran. Porque más de una vez esa gente sacaba la piedra. Yo no soy Dios y yo me indigno con lo que leo cuando leo Génesis. Esta gente es loca, lo acaban de sacar, acaban de ver una proeza tremenda y van a caer en idolatría. Esta gente es tremenda. O sea, y eso le contestaba el pastor Sproul. O sea, el problema de hoy en día de la iglesia, y cuando digo iglesia de todo, es porque nos hemos olvidado de quiénes somos nosotros y de quién es Dios. Quiénes somos nosotros delante de Dios, amados. No somos nada. Y si usted decide estar en las manos de Dios, es bueno que entienda quién es Dios y quiénes somos nosotros. Acompáñeme a Santiago 4. Y usted dirá, ¿por qué tanto pasaje? ¿Por qué tanto esto? Hermanos, yo no puedo ponerme a decir nada aquí que no esté sustentado en la palabra. Yo no puedo ponerme a decirles algo aquí
que solo lo diga en Job, pero no haya ningún sustento en otro libro y menos en el Nuevo Testamento. Si algo es de ser cierto en el Señor, eso tiene que tener sustento en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, la Biblia entera. Si no, créanme que eso probablemente es una falsa doctrina. Y por eso lo trato de comprobar. Y aquí en Santiago 4, versículo 13, le dice, cuando aquellos que quieren gloriarse del mañana, porque se sienten bien chévere diciendo, bueno, mañana tal, mañana esto. Ahí Santiago les dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Perdón. Le dice exactamente lo mismo que estaba diciendo, que decía Job allá, de lo maravilloso y lo grandioso que es Job. Aquí nadie puede, si es en sí, poner 1 centímetro, 3 centímetros más sobre su cabeza. Se va a estirar, bueno, hoy me voy a estirar para ser un poco más alto. Hoy voy a alargar mis días porque ya no quiero vivir 90, yo voy a vivir 95 años. Eso no lo decide usted. Al final todo está en la soberanía de Dios. Y esto es básicamente esto, entender, confiar, es entender la soberanía de Dios. ¿Quién es Dios? Soberano. No importa lo que usted haga, Dios sigue siendo soberano. Amén. Otra cosa, amados, confiar en Dios, estar en manos de Dios, es saber que Dios es amor. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Y es amor en el Antiguo y en el Nuevo. Y una vez alguien me cuestionó y me dijo, yo no creo en eso porque la Biblia se contradice. Vemos en el Nuevo Testamento, eso es destrucción, un Dios malo, vengativo y todo. Y entonces aquí ahora sí Dios es amor. Y yo le digo, yo no veo así, yo veo el Antiguo como más amor. De hecho, en el Antiguo usted va a encontrar cosas como que Dios es bueno. En el Nuevo Testamento no va a encontrar un versículo como tal que Dios es bueno. Y si lo encuentra me avisa, por favor. Obviamente yo no soy infalible. Sí puede estar, pero todavía no lo he encontrado en el Nuevo Testamento. O sea, imagínate, es el Viejo Testamento el que nos dice que Dios es bueno. Y es el que decimos, no, que vengativo y todo. O sea, cuando usted va a Oseas 11, los invito a leer, es la mayor declaración, ese pasaje del 1 al 10, Oseas 11, es el mayor declaración de amor, es la paternidad de Dios. Yo les voy a leer un poco Oseas, si me va a acompañar, Oseas está después de Daniel. Daniel está después de Ezequiel después de Lamentaciones después de Jeremías después de Isaías después de Cantar de los Cantados. Pero ya, ok. No, aquí está. Gracias, ministro. Dios te bendiga. Ok. En Oseas 11 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a su pueblo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Aún así seguí ignorando. Básicamente le dice al Señor en el versículo 4, continúa diciendo: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo
de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Yo en medio, o sea, el Señor le dice, yo les enseñaba todo lo bueno y seguían ignorándome. No importa que le pasara todo esto, no importa que sufrieran consecuencias, ellos seguían ignorándome por más amor que yo les mostraba. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Dice un padre dolorido, está hablando aquí el Señor. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Y dice el Evangelio que cuando después que lo niega 3 veces, volteó y vio la cara del Señor. Y lo único que le quedó fue llorar y arrepentirse. Y yo decía, cuando leía eso, yo decía entre mí, esta cara no pudo ser una cara, no pudo ser el Señor viéndola así. No. Era una cara llena de amor, llena de misericordia, para que alguien se conmueva y se arrepienta de haber hecho lo malo. Porque si te miran juzgando, lo más probable es que tú, en medio de tu pecado, tú te enaltezcas y te pongas, ay, sí, te pongas, te cierres más. Pero así sería la cara de amor con la que lo miró el Señor, que él no le quedó más remedio que arrepentirse y decir, Señor, perdóname. De sentirse tan arrepentido, de decir, wow, yo te he negado 3 veces y aún así tú me sigues viendo con ojos de amor y misericordia. Ese amor y esa misericordia que todos los días son renovadas para darnos oportunidad de arrepentimiento, para darnos oportunidad de acercarnos más a Él. Amados, 2 de Pedro 3:9 nos habla que el Señor nos ama tanto que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Señor está haciendo un plan tan perfecto. Señor mueve cosas tan tremendas. Puede mover una campaña de 10,000 personas para aunque sea una se salve. Si no me equivoco, no recuerdo el nombre de este pastor, no sé si era Benny Hill, este predicador súper famoso, acostumbrado a que fuesen 10,000 personas cada vez que predicaba, 10,000 personas se bautizaban, recibían el Señor, 15,000, el estadio completo, el estadio monumental. Este día vendieron 48,000 entradas para el juego. Él predicaba y toda esa gente se bautizaba. Resulta que una de sus campañas, ya anciano, fue y predicó, y eso estaba repleto, ese estadio, y predicó. Más de 10,000 personas habían ahí. Hizo el llamado y solo uno alzó la mano. 9,999 dijeron que no. Este pastor dijo, bueno, ya me retiro, de verdad que ya no doy para más. Ya creo que no estoy, ya esto no es para mí. Lo que él no sabía, pero Dios sí sabía, es que todo eso se hizo para que el predicador más grande de los últimos tiempos, Billy Graham, recibiera el Señor. Esa única oveja que recibió fue Billy Graham. Billy Graham es el predicador más grande de los últimos tiempos, el más famoso, el que más almas ha ganado para el Señor en los últimos tiempos. Y el Señor movió una campaña entera, estadio, todo esto, para que solamente Él recibiera. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento, porque el Señor es amor, el Señor nos ama. Confiar es entender que Dios nos ama. Confiar es ser fiel hasta la muerte. En Job 2:7-10, lo voy a parafrasear. Ya después de que mueren los hijos, de que se le mueren todas las ganancias, queda pobre, ya arruinado, su esposa, lo que le faltaba era, como dicen por ahí, que le orine un perro. Fue peor, le vino una sarna infernal, literal dice así en la Biblia, sarna infernal. Yo no quiero imaginarme como una sarna infernal.
Pero eso le vino a Job, al punto que agarró un pedazo de cerámica y se empezó a rascar, un pedazo de una maceta de cerámica y empezó a rascarse, no sabía qué hacer con su vida. O sea, desde el debajo de la uña, de la planta del pie hasta la coronilla, todo estaba lleno de esa sarna. La esposa viendo todo esto, la esposa sufrió como él, no cree que la esposa estaba bien contenta, eso no me toca a mí, eran sus hijos también que habían muerto. Ella también había quedado ser una mujer de alta alcurnia, ser una mujer ahora en la ruina, pobre, todo. Termina de maldecir a Dios y muérete. Y la fidelidad de Job fue tan grande que le dijo: estás hablando como mujer necia. No sabes lo que dices. Perdón. Aún ahí, el Señor, el Job le dice, seguía confiando en el Señor y siguió siendo fiel al Señor. No renegó el nombre. Prefirió desear no haber nacido que renegar el nombre de Dios. Eso es fidelidad. Amados, confiar es ser fiel hasta la muerte. Es como dijo Pablo, le decía a Timoteo, allá en 2 Timoteo 4, específicamente el 6 al 8, le dice cosas como: bueno, Timoteo, ya mi tiempo, ya estoy a punto de que me sacrifiquen aquí, probablemente de aquí no paso, pero no me preocupo, he dado la buena batalla de la fe. He pasado todas las penurias que se puedan pasar, pero no he fallecido. He seguido glorificando el nombre de Dios. Así como Job, que había pasado toda esta penuria, seguía glorificando el nombre del Señor. Así Pablo también decía: he dado la buena batalla de la fe, porque estoy en las manos del Dios Todopoderoso. Estoy en las manos del que sabe. He decidido estar en las manos del que sabe. Por eso doy la buena batalla de la fe. Y la fe no se trataba de que Pablo iba a ir al cielo porque ganó millones de almas, porque fundó muchas iglesias. Pablo no iba al cielo por nada de eso. Pablo iba al cielo porque aún en medio de todo lo que había pasado, había perdurado la fe, la convicción, la certeza de que si en cualquier momento muriese, iría al cielo, porque había creído y había confiado en un Jesucristo todopoderoso que vino al mundo a morir por ti y por mí. Amén. Por todos nosotros. Con esto voy terminando, con esta pequeña historia. Posiblemente esta historia la conozcan, es una historia famosa, pero no me canso de contarla. Esta historia cuenta a un grupo de escaladores que se empeñaron en escalar una de las montañas más altas. Estaban entusiasmados, expertos escaladores. Y empezaron a escalar esta montaña y pasaron el primer día, segundo día, el tercer día. Los escaladores tienen algo que donde los agarra la noche, ahí se duermen. Y si no es una parte que tenga muro de la montaña, hacen como una especie de hamaca. Resulta que ahí los agarra la noche, hacen su hamaca y pasa como una especie de derrumbe de algo que caen todos. Ellos tienden a registrar todo con equipo de sonido. Antes no existían los celulares, así, estas cosas, las cámaras. Tendiendo a registrar lo que está el día a día, el diario, como con una grabadora. Y entonces resulta que viene esto, parece que en mitad de la noche viene esta tormenta, lo que sea, que hace que haya una especie de derrumbe y caen, y parece que todos caen. Y queda uno solo, que es el que tiene la grabadora, que queda medio enganchado ahí. Cuando se despierta y reacciona, está medio enganchado y no ve nada porque todo está en penumbra.
Obviamente es la montaña, ahí no hay nada, ni la luna parece que estaba por ahí porque no se veía absolutamente nada. Veía para el techo y estaba negro, veía para el lado negro, para acá negro, para abajo negro, todo negro. Y este escalador que queda vivo, se registra la grabadora que empieza sin ser a lo mejor cristiano y esto, él solamente le quedó una cosa que clamar al Señor. Le dice: Señor, si tú vives, si tú existes, por favor, ayúdame, no sé qué hacer, por favor, me encomiendo a ti. Y se atreve a decir: me encomiendo a ti, yo no sé qué hacer, háblame, ayúdame en esta situación tan grande, no sé, estoy desesperado. En el registro no se escucha otra voz, pero se escucha otra vez la voz diciendo de este escalador: no, ¿cómo es eso? Eso es una locura. Y se vuelve a escuchar: no me puedes pedir que corte la cuerda con la que estoy sujeto. Debo llevar como, no sé, 5.000 metros ya de altura. Tengo días escalando. Si yo suelto la cuerda, lo más probable es que yo muera. O sea, tú me estás pidiendo una locura. Yo no puedo hacer eso. Y parece que le seguía esta voz diciendo: corta la cuerda. Y le decía: no, por más que me lo pidas, no lo haré. De verdad que no lo haré. Resulta que este hombre decidió no cortar la cuerda porque era lo que él sentía que era seguro. Lo encontraron muerto, congelado, a medio metro del piso. Estaba a medio metro del piso. Si él cortaba la cuerda, caía en tierra. El Señor le dijo: ¿estás en mis manos? ¿Quieres estar en mis manos? Confía, corta la cuerda. Amados, yo no sé qué cuerda tengan ustedes hoy. Yo no sé qué circunstancias estén pasando. Pero la invitación de hoy es que estén en las manos del que sabe, del que los diseñó, del que hizo a Job, de este mismo que le decía al escalador: corta la cuerda porque vas a estar bien, confía en mí.